Hola, soy Lucy. Mi vida ha estado dividida entre dos casas, pero nunca pensé que me convertiría en empleada en una de ellas. Y este hecho me hace sentir constantemente agotada. Mis padres han estado divorciados desde hace mucho tiempo. Mi hermana mayor y yo nos quedamos con mi mamá según la decisión de la corte. Pero a mi papá también se le permitió pasar mucho tiempo con nosotras. Por eso solíamos pasar, como la mitad de nuestros fines de semana y vacaciones en la casa de mi papá. Amo a mis dos padres por igual, pero, honestamente, el temperamento de mi papá es bastante terrible. A veces teníamos días en los que él simplemente gritaba y nos castigaba a mí y a mi hermana cada vez que hacíamos la cosa más pequeña mal. Te daré un ejemplo vívido. Una vez pasábamos Halloween con mi papá. Habíamos estado trabajando en nuestros disfraces todo el día y nos habíamos puesto realmente hambrientos. Casi no había nada en la nevera. Y mi hermana, Annie, decidió que quería pedir una pizza. Le preguntó a papá si estaba bien, pero él dijo que no, sin razón alguna. Sugirió que cocináramos algo por nuestra cuenta, pero no queríamos, y realmente nos apetecía pizza, especialmente porque era un día festivo. Papá se volvió loco. Nos gritó y nos encerró en nuestra habitación sin cena alguna, y, por supuesto, sin ir a pedir dulces. Así que nos quedamos con hambre y totalmente molestos hasta el día siguiente. Desde entonces, ni Annie ni yo somos grandes fanáticos del Halloween. Papá no siempre era tan malo, pero como Annie es 5 años mayor que yo, la castigaban más a menudo. En algún momento, cuando ella creció lo suficiente, dijo que quería vivir con mi mamá permanentemente y no visitar más a nuestro papá, pero yo no podía hacer lo mismo, y probablemente no quería. Los días en la casa de papá empezaron a ser aún menos divertidos sin Annie. Quiero decir, tenía algunos amigos de las casas vecinas, pero se suponía que no debía jugar con ellos todo el día, porque papá decía que quería pasar tiempo conmigo. Pero normalmente terminábamos viendo deportes en la tele, mientras él trataba de enseñarme sobre diferentes equipos, entrenadores, jugadores y esas cosas. No puedo decir que estuviera totalmente infeliz, porque aún tenía a mi papá a mi lado en mi vida. Luego mi papá se casó con Julia. En realidad no era mala, pero apenas interactuábamos, porque estaba bastante ocupada con todos sus viajes al salón de belleza, clases de yoga y clases de zumba. Unos meses después, mi papá me llamó a la habitación y dijo que mi madrastra estaba embarazada y que iba a tener un hermanito o hermanita. Eso fue una gran noticia para mí, porque siempre quise tener un hermano menor. Estaba muy emocionado por eso, e incluso prometí que cuidaría al bebé cuando naciera. ¿Qué me hizo hablar? Todavía no tengo idea. Ahora, con una nueva esposa y un bebé en camino, papá estaba trabajando todo el día, incluso mientras lo visitaba. Fue entonces cuando Julia empezó a cuidar de mí mientras él estaba en el trabajo. Su embarazo la hizo estar realmente grande, así que tuve que ayudarla con la cocina, el lavado de platos, la limpieza de la casa y otras cosas. Al principio pensé que era muy difícil para ella hacer todas las tareas del hogar, pero luego me di cuenta de que solo me estaba utilizando para poder chatear con sus amigas o leer algunas revistas de crianza en su habitación mientras yo trabajaba arduamente abajo. Intenté quejarme con mi papá sobre la situación, pero él estaba totalmente del lado de Julia. Incluso me había quitado el teléfono para que nada me distrajera de ser su asistente. Las cosas no cambiaron mucho cuando nació mi hermanito, excepto que ahora, además de cocinar, limpiar, hacer compras y subir las compras por las escaleras para mi madrastra, también tenía que cuidar a mi hermanito mientras ella descansaba. Literalmente me sentía privado y no me divertí nada ese verano. La gota que colmó el vaso fue cuando mi papá me llevó a comer y me invitó a vivir con él y Julia permanentemente. Sabes, no puedo decir que me sorprendió, porque un par de veces recuerdo a Julia diciéndole que no podía vivir sin mi ayuda cuando regreso a casa. Y ahora si vivía con ellos, papá no tendría que pagarle a mi mamá ninguna manutención infantil y obtendría mano de obra gratis. Estaba confundida y prometí pensar en su sugerencia. Simplemente no podía rechazarlo justo ahí, cara a cara,
porque probablemente se enojaría conmigo y no quería enfadarlo. Además, me puse a pensar mucho en mi hermanito y me daba miedo que el mal temperamento de mi papá arruinara nuestros momentos juntos. Así que, ya sabes, tener que pensar en todas estas cosas fue desgarrándome por dentro. Cuando fui a visitar a mi papá y su familia de nuevo, de alguna manera estaban esperándome a mí, o más bien, a mi decisión. Iba a requerir toda mi voluntad para sacar el valor y decir que iba a quedarme con mi mamá, y sabía que mi papá se molestaría. Me encantaría pensar que estaba arrepentido de que no viviría con él porque extrañaría mi presencia, pero no podía sacudirme la idea de que estaba pensando en la oportunidad perdida de tener mano de obra gratuita, y esto realmente hirió mis sentimientos. Además, mi hermana me había dicho que fuera valiente y que hablara. ¿Qué era lo peor que podría pasar si lo hacía? Pensé. Por eso le dije a papá que no quería pasar mi tiempo allí solo como un trabajador, sino que quería divertirme con él porque lo extrañaba, y esto era verdad. Papá no dijo nada, y pasé mi tiempo allí más o menos de la misma manera que antes, excepto por una cosa. Empezó a pagarme de alguna manera por mis esfuerzos. Era como un par de dólares por planchar ropa, $5 por limpiar la casa, y 5 más si lograba cocinar algo extra. Era extraño y no sabía cómo manejarlo. Desearía poder decir que mi historia tiene un final feliz, pero no es así. Al menos las cosas no empeoraron. Ya han pasado 3 meses de estar jugando este juego de espera. Sigo visitando a mi papá y él sigue dándome dinero en lugar de amor y afecto paternal, pero como me dijo mi hermana recientemente, al menos tengo la capacidad de ganar algo de dinero, y papá se ha vuelto un poco más tranquilo y ya no me grita. Sabes, realmente obtuve lo mejor de ambas familias. Tengo a mi mamá y a mi papá en mi vida, pero no sé cómo hacer que mi papá me trate como una hija y no como una empleada. Si tienes alguna idea sobre esto, compártela en los comentarios y dale like a este video.